Messi, ¿es cierto que ya no vas a jugar la Champions con todo eso de la Superliga? No sé si se han preguntado, me imagino que no, que cómo fue el gobierno de Rosas y la construcción del Estado. Como estoy siendo obligado a hacer este trabajo, Mateo, bueno, vamos a hablar junto con Luque y, bueno, Mateo, sobre la historia nacional del gobierno de Rosas y la construcción del Estado. Estoy haciendo este trabajo como a las, no sé qué horas, son las 4:30 de la mañana, pero bueno, durante las primeras décadas del siglo, ¿qué siglo es este? 19, después de la Revolución de Mayo y la independencia, el territorio del Río de la Plata atravesaba una profunda crisis política. Existía un gobierno central fuerte, las provincias tenían tensiones permanentes y el país no lograba organizarse como un Estado unificado. Las guerras internas entre unitarios y federales se volvían cada vez más intensas, mientras que Buenos Aires, por su puerto y recursos, tenía un peso decisivo en la economía y la política. En este contexto surge la figura de Juan Manuel de Rosas, un estanciero de la campaña bonaerense que supo construir poder gracias a su influencia sobre la ruralidad y la economía ganadera, especialmente sobre los sectores populares, como los gauchos. Su liderazgo se fortaleció en el medio del caos político, presentándose como alguien capaz de imponer orden y defender el federalismo ante los unitarios. Pero antes de su llegada al poder, las provincias vivían sin una constitución que organizara el país. Cada una mantenía sus propias autoridades y leyes, y el vínculo entre ellas era débil, y esto hacía de tomar difíciles decisiones colectivas, enfrentar amenazas externas o resolver conflictos internos. Como surgía la necesidad de construir un Estado, pero los desacuerdos unitarios y federales impedían avanzar. Rosas aparecía como la figura central de este periodo, y su gobierno marcaría profundamente la historia argentina, influenciando tanto la organización nacional como el proceso que finalmente llevaría a la sanción de la Constitución en 1853. Juan Manuel de Rosas gobernó en dos periodos. Primero, entre 1829 y 1832, y luego entre 1835 y 1852. Cuando asumió con la suma del poder público, un poder prácticamente absoluto otorgado por la legislatura de Buenos Aires, su gobierno se destacó por dos rasgos principales: autoritarismo y centralización del poder, aunque también por su capacidad para mantener cierto orden en un contexto muy conflictivo. Rosas controlaba de manera estricta la provincia de Buenos Aires y administraba las relaciones exteriores de toda la Confederación, lo que le permitió influir en las demás provincias. Usó símbolos como el color rojo federal y la divisa punzó para imponer una identidad política. La mazorca, su fuerza del control político, vigilaba y perseguía a opositores, especialmente a los unitarios, promoviendo un clima de vigilancia constante. Su política económica se basó en defender los intereses ganaderos y el comercio exterior, fundamentalmente a través del control del puerto de Buenos Aires. Rosas enfrentó conflictos internacionales, como los bloqueos francés e inglés, que utilizó como herramientas para fortalecer su figura como defensor de la soberanía nacional. A nivel interno, mantuvo el federalismo en el discurso, pero en la práctica concentró un gran poder en Buenos Aires, lo que generó tensiones con provincias del interior. Su gobierno, que mantuvo por casi 20 años hasta que, finalmente, fue derrotado militarmente por Justo José de Urquiza en la batalla de Caseros en 1852. La caída de Rosas abrió la puerta para que la Confederación discutiera lo que se había postergado durante décadas: la organización nacional y la creación de una constitución. Tras la caída de Rosas en 1852, las provincias se encontraron ante una oportunidad histórica.
era el momento de organizar definitivamente el país. Justo José de Urquiza convocó a las provincias a un acuerdo político, conocido como el Acuerdo de San Nicolás, el cual establecía la necesidad de redactar una constitución que unificara a la Confederación Argentina. En 1853, representantes de casi todas las provincias, con la excepción de Buenos Aires, que se separó temporalmente, se reunieron en Santa Fe para redactar la Constitución Nacional. El texto se inspiró en modelos liberales y republicanos, especialmente el de Estados Unidos, y contó con la influencia clave de pensadores como Juan Bautista Alberdi, cuyos escritos, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina guiaron a la Convención. La Constitución organizó el país como una república federal, dividida en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Buscó garantizar derechos individuales, asegurar un gobierno representativo y fomentar el crecimiento económico mediante la apertura al comercio, la inmigración y la propiedad privada. Uno de sus objetivos principales era superar décadas de guerras civiles, estableciendo reglas claras para la convivencia política entre las provincias. Si bien Buenos Aires no participó inicialmente, finalmente se integró en 1860 luego de reformas y acuerdos. La Constitución de 1853 marcó el comienzo del Estado argentino moderno. Estableció las bases institucionales que todavía rigen al país y permitió la consolidación de un proyecto nacional que buscaba dejar atrás el caudillismo, las luchas internas y el aislamiento provincial. ¿Y qué va a pasar con mi cuenta? Sí, sí, sí.